Hola Paco, es un placer estar aquí contigo en el programa. Ya tu audiencia va a decir que ya chole Paco, ¿por qué invitas tanto al programa al Gonzalo? Pues porque es un buenazo el Gonzo. Hoy vamos a volver a hablar justo de un producto, una de las pickups medianas del mercado. S10 ya había tenido mucho éxito en el mercado mexicano, estuvo muchos años presente. Yo tuve un S10 por ahí del año 2000, 2001, si no mal recuerdo. No es la misma camioneta, esta es otra completa, un producto completamente diferente. Este producto tiene otra procedencia incluso. Sí. Una pregunta que regularmente las personas hacen al respecto es ¿cómo se compara S10 Max con Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan NP300? ¿Cuál de estas camionetas es la reina indiscutida? Porque S10 Max acaba de llegar, entonces todavía no se ha puesto a prueba tan ruda en las minas, en los lugares off-road o en trabajando, cargando y haciendo todas estas cosas. Sin embargo, sí puedo decir que S10 Max me dejó un poco con el ojo cuadrado, sobre todo la versión que tiene el motor turbo. Pero hay otras versiones que también vienen muy adecuadas a lo que se necesita en México. Tenemos que recordar que en nuestro país 1 de cada 10 coches que se vende es un pickup del segmento mediano. Es un 10% del market share. Entonces son una cantidad impresionante de estos vehículos que se comercializan. Hasta ahorita la reina indiscutida en ventas es NP300. Otras personas dicen que la reina indiscutida ya en el uso rudo, en la carrilla más pesada, es L200. ¿Tiene Chevrolet S10 Max con queso las quesadillas para poder hacerle frente a estas dos bestias? Eso lo iremos descubriendo poco a poco con el uso, porque justo a mí también de pronto me llegan preguntas acerca de qué tanto recomiendas un vehículo que recién ha ingresado al mercado, etcétera. Yo soy mucho de la idea de que hay que esperar un poco. Finalmente siempre va a haber mercado y siempre va a haber quienes van a apostar a esa entrada de producto al mercado doméstico. ¿Por qué? Pues por las necesidades estrictas que tienen en sus giros de negocio. Entonces hay que esperar un poco para ver cuál es la respuesta que tienen ya en el uso rudo. Hablabas de la L200. La L200 es la reina de las minas en México, sí, pero la S10 Max en otro país es la reina de las minas. Es correcto. Por eso estaba justo a punto de decirte que no estoy de acuerdo con que hay que esperar mucho tiempo para saber si es una camioneta que va a aguantar el abuso, porque seamos francos, no hay un dueño de pickup en México que no abuse de su camioneta, que no exceda sus capacidades. Tú sabes que si la ficha técnica dice, pues carga 1 tonelada, una cosa así, la gente le va a poner más. Es completamente normal, es algo que sucede, entonces no podemos hacernos como que eso no pasa. Esta camioneta ya se comercializa bajo otra marca en otro país, ¿en donde? En Chile. Y en Chile hay muchísima minería. Y en Chile esta camioneta es la reina de las minas. No es L200, sino es esta camioneta. Y no llegó ayer. Tiene añales trabajando y es una camioneta muy reconocida por su durabilidad en situaciones muy rudas. Por eso siento que le va a ir muy bien cuando lo empiecen a poner a prueba ruda aquí en el país. Este tema de la procedencia de la camioneta es una camioneta de origen chino. Sí. Que hay que recordarlo, ocurre un poco lo mismo que con Tornado Van. Tornado Van llegó siendo vista con desconfianza porque era un producto que llegaba de China. No es el primer producto que llega de China. Y no es la única marca que fabrica carros en China tampoco. Primero no es la primera ni la única marca que fabrica productos en China y que los brandea en las regiones donde se comercializa, que es el caso justo de S10 Max. Pero hablando de Tornado Van, es una van de carga, una cargo van chiquita. Sí. Tiene realmente un área de carga muy bien dotada en términos de poder meterle gran cantidad de volumen y bien equipada, hablando de la parte de la reja que divide el área de cabina contra el área de carga, para el caso de una frenada intempestiva donde se te venía la carga encima. Sí. O sea, ya viene bien equipada, francamente. Y esa Tornado Van, hago alusión a esto porque es una camioneta que está siendo muy usada por muchos microempresarios. Sí. Te encuentras muchas Tornado Van en la calle, la lanzaron y te encuentras hoy muchísimas rodando ya en las calles. Sí, la gente con Tornado Van tenía mucha reticencia y decía, no, es un producto chino, es un rebranding, allá se vende con otra marca china y aquí me la quieren vender como si fuera Chevrolet. Esas eran las opiniones de la gente que nunca ha tenido una, que no compró una y que no ha probado una. Sin embargo, las personas que se empezaron a dar la oportunidad de probarla, empezaron a comprobar que efectivamente es un vehículo muy bueno para lo que viene diseñado, y es por eso que yo siento que le va a pasar lo mismo a S10 Max. Además de que ya hemos comprobado que es una camioneta excelente en otros países, que aguanta la carrilla durísima, viene con varias versiones. Te la puedes llevar desde versión chasis cabina, doble cabina y doble cabina 4x4 con motor turbo. Entonces le puedes poner desde caja seca, caja refrigerada, estacas que le llaman, porque Nissan no tiene la patente del nombre estaca.
estacas o la nomenclatura de estacas, tiene la posibilidad de ser un pickup muy versátil para todo tipo de trabajo. Justo la versión más equipada, que es esta 4x4 turbo doble cabina, fue la que tuvimos oportunidad de probar. Sí. No hubo chance de probar esta chasis cabina con alguna caja seca montada atrás y a lo mejor algo de carga, que eso sería una muy buena prueba. Ojalá tuviéramos oportunidad de hacerlo en algún momento. La que probamos, que es la doble cabina turbo 4x4, sí, esa sí lo pudimos conducir. Bueno, la condujimos por terracería muy modesta, digamos que terracería compactada, que es pues un dulcecito para un 4x4, ¿no? Realmente no. Hubieras pasado con 4x2 por ahí por donde sí. Sí, sin problemas. Sin problemas. No sé, en las pendientes más empinadas hubiera patinado. Entonces ahí sí la 4x4 fue muy útil porque en las partes más empinadas de la ruta que hicimos en terracería con S10 Max ayuda, ¿sabes? Ayuda para tener más control, más seguridad, ese tipo de cosas. Ahora, esta 4x4 es una 4 cilindros turbo, 2 litros, con 218 caballos y 258 libras-pie de torque, con transmisión manual. Solo llega con transmisión manual de 6 velocidades. Eso a mí me fascinó, porque mientras otras marcas como la Peugeot Landtrek también tienen, si mal no recuerdo, un motor 2.0 turbo, si no me estoy equivocando, y la Frison T8 de Jack también tiene un motor 2.0 turbo, pues si no estoy equivocado, ahí me corregirá la audiencia en los comentarios. Esta viene con transmisión manual, entonces manual de 6 velocidades. Esa sexta se aprecia muchísimo a la hora de ir en carretera, porque implica que si no vas muy cargado o no vas arrastrando un remolque tan grande o tan pesado, puedes ir en sexta con el motor no tan revolucionado para que puedas ahorrar o eficientar más tu rendimiento de combustible. Entonces, quien sepa sacarle provecho a esa transmisión de 6 velocidades va a tener una camioneta muy ahorradora de gasolina. Quien no sepa sacarle provecho se va a quejar del consumo, pero eso tiene más que ver con sus malos hábitos que con el vehículo. Ahora, con respecto a las capacidades de carga, el chasis cabina puede cargar hasta 1.2 toneladas, que es bastante buena capacidad de carga, ¿eh? O sea, carga más que una Ford F-150. Sí. La 4x4 tiene también buena capacidad de arrastre, sí. Fíjate, eso está bastante bueno y es muy confortable. Ahorita que decías acerca de un viaje carretero, sí. es confortable, no es brincona, ¿eh? No, es brincona. El espacio interior es muy amplio. Yo creo que se da un tiro bastante con Ford Ranger en cuanto a espacio interior. Justo. No el habitáculo es similar en tamaño, en volumen interior. Sí, no, L200 tiene buen espacio, NP300 tiene buen espacio, Hilux tiene buen espacio, el Landtrek tiene buen espacio, pero no tienen tanto espacio como pudiera tener Ford Ranger o Chevrolet S10 Max. Entonces, si estás buscando como un pickup para uso dual, que tenga el 4x4, y por uso dual me refiero cotorreo, uso familiar, uso de viaje, que le subas una cuatrimoto, le pongas un remolque con un Racer, ese tipo de cosas, S10 Max 4x4 es la buena, siento yo, porque va a tener todo el espacio adentro de la cabina para que la familia vaya cómoda y una suspensión que es suave en carretera, pero con buena firmeza cuando sales off-road. No es Multimatic como la Cheyenne ZR2, que bueno, sí, me encantaría, pero todas estas, o sea, no es un pickup perfecto, hay cosas que me gustaría que tuviera diferentes. Sin embargo, por su precio, las primeras 3 versiones que son chasis cabina y doble cabina 4x2 compiten más en el rango de precios y funcionalidades de NP300, por ejemplo, ajá, o Hilux gasolina o L200 gasolina. Y la versión doble cabina 4x4 con motor 2.0 turbo compite más con las versiones diésel de L200 o Toyota Hilux, pero tiene un precio que está bastante atractivo. Sí, pues esta versión 4x4 turbo apenas araña los 600 mil pesos, son 599,900 pesos. Menos de $30,000 norteamericanos. Menos de $30,000. El chasis cabina, esta versión que viene preparada para que tú le equipes de acuerdo a las necesidades de tu negocio, está en 379,900 pesos, lo cual está bastante decente, porque ya la inversión posterior ya no te pega tanto. Es correcto, y en este segmento es muy importante, cada peso suma, porque cada peso le inviertes a tu negocio. Ahora, tenemos que recordar una cosa fantástica en nuestro país: todas las camionetas pick-up son deducibles de impuesto porque se consideran un vehículo de trabajo. Este motor, que no es tan grande, pero de acuerdo también a la capacidad de carga, tiene una capacidad de arrastre de 1.5 toneladas, bastante buenas. No vas a llevar remolques enormes, pero sí puedes cargar. Un caballo por lo menos si lo remolcas, un Racer lo remolcas, motos acuáticas, motos normales, un par de Harleys las remolcas, hay muchas cosas que puedes remolcar. Mi pregunta sería: ¿cómo se compara esta con Tacoma? Muchas personas van a decir: ¿cómo te atreves a compararlo con Tacoma? Tacoma está más en el segmento de Colorado. Sin embargo, por su precio y prestaciones, yo creo que puede hacer casi todo lo que Tacoma hace. Pero
tendríamos que hacer otro episodio para poder hacer esa comparativa. Ahora, ¿por qué te compras una de estas? Primero que nada porque confías en Chevrolet. ¿Por qué te compras una Nissan? Porque te has comprado Nissan toda la vida y confías en Nissan. Va a ser muy interesante cuando los dueños de Nissan empiecen a probar S10 Max con una mente abierta, no con una mente cerrada, sino con una mente abierta. Va a ser muy interesante cuando eso empiece a suceder, cuando los dueños de Hilux o de L200 empiecen a probar S10 Max, porque como el motor es 2.0 turbo y tiene buena potencia, buen torque y mucho espacio en el interior, hay más de una persona va a resultar sorprendida. Muchas marcas, yo creo que varios van a querer hacer la prueba, porque muchas marcas que acostumbran comprar flotillas, por ahí salpican uno o dos modelos de otras marcas para ponerlos a prueba y entender la siguiente camada de qué marca viene, sí, ¿no? Es correcto. Ahora, de acuerdo a temas de seguridad, bueno, viene equipada con frenos de disco ABS, con distribución electrónica de frenado en las 4 ruedas, control electrónico de estabilidad, 6 bolsas de aire, asistente de frenado, sistema de intervención en caso de volcadura, sensores de reversa, cámara de reversa. Los sensores y cámara de reversa son los casos de las más equipadas. Sí, ¿no? Y la cámara de reversa tiene muy buena definición. Ahí sí yo siento clarito que esa es una de las cosas que me gustaría que Nissan cambiara de sus camionetas. Me gustarían cámaras un poco más definidas. Eso le pasa también a Toyota, fíjate. Sí. Son detalles que no sé por qué. Si tienes una pantalla de alta resolución, además, no nada más grande, sino de gran resolución, de pronto las cámaras no te dan lo que necesitas para poder ver una excelente calidad de imagen en pantalla. Ahora, el diseño del tablero, la pantalla volada. Normal, ¿no? Sí. Bonita, normal. O sea, si no fea no es. Tiene 4 bocinas que suenan, cumplen, sí, no son buenas. No puedes poner más si quieres. Exacto, sí, pero no es nada espectacular. Suena bien a secas. Sí. Viene con un bedliner que está espreado. Eso está bueno porque proteges justo el área de carga. O sea, hay una gran diferencia entre tener un bedliner o la cubierta que recubre el área de carga, que sea un plástico que va por encima de la lámina y si se te mete el agua o la humedad te empieza a corroer cañón, a tener un bedliner que es espreado, que es como si fuera una pintura, pero no es una pintura, es algo más cañón que una pintura, es aventado a presión, se adhiere completamente a la lámina, hay un sello al vacío y ya no se te puede meter. Además es rugoso, evita deslizamientos de la carga. Y esa versión que viene con el bedliner espreado tiene también, en batea, tiene también con ganchos de sujeción externos. Creo que es un vehículo muy completo y creo que cada una de sus versiones viene a competir con una contraparte de otra marca muy específica, ¿no? Entonces, como dijimos, desde la versión, yo creo que la versión chasis cabina viene directo por sangre de NP300, mientras que la versión 4x4 con motor turbo doble cabina ya viene por el market share de otras pickups, como pudiera ser la Frontier de 4 cilindros o incluso algunas versiones diésel de L200 o Hilux. Sí, pues vamos a ver cómo le va a Chevrolet S10 Max 2023. Ya es año modelo 2023, la presentada recientemente ya en México. Vamos a ver qué tal le va, vamos a ver cómo camina en el mercado, si sigue el ejemplo y el camino trazado por Tornado Van, seguramente va a tener muy buen impacto en el mercado mexicano la S10 Max 2023. Y vamos a ver qué tanto se come del market share en el país. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque esto ya pasó en otros países. Será nueva aquí y será un rebranding o un rebadge o como lo quieras decir, pero es una camioneta que ya está estructuralmente comprobada en otros países desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que le va bastante bien.